¿Te gustaría aprender a orar con facilidad cada día y aprovechar las herramientas más poderosas que nos brinda la Sagrada Escritura para fortalecer tu vida espiritual? En este mensaje te enseñaré cómo puedes profundizar tu relación con Dios a través de la oración. La oración es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana, pues es el medio por el cual nos comunicamos con el Señor, expresamos nuestro amor, gratitud, necesidades y súplicas, y al mismo tiempo escuchamos su voz, su guía, su consuelo y su voluntad para nosotros. A través de la oración nos abrimos a la presencia y al poder de Dios en nuestra vida. Pero, ¿cómo podemos orar con naturalidad cada día? ¿Cómo podemos hacer de la oración un hábito gozoso y no una simple obligación? ¿Cómo podemos evitar distracciones y vivir la oración como un deleite espiritual? Reflexionaremos sobre estas cuestiones y más. Además, al final, compartiré contigo algunas claves esenciales que transformarán tu vida de oración. La oración no es solo un acto, sino una actitud constante. Muchas veces creemos que orar significa reservar un momento y un lugar específicos, como la mañana, la noche o dentro de la iglesia. Si bien estos tiempos son valiosos, la oración es mucho más que un momento concreto. Es un estilo de vida. La Sagrada Escritura nos exhorta en 1 Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar. Esto significa que podemos dirigirnos a Dios en cualquier situación, en cualquier circunstancia y en cualquier instante del día. Podemos orar mientras trabajamos, mientras nos preparamos para nuestras actividades, mientras realizamos nuestras tareas diarias o incluso mientras disfrutamos de momentos de descanso. La oración se puede expresar con palabras, pensamientos, gestos, cantos, silencios, lágrimas, sonrisas y cualquier otra forma que brote de nuestro corazón. Lo esencial es mantener nuestra alma y mente en comunión con Dios, hablándole y escuchándole como a nuestro mejor amigo. Cuando comprendemos que la oración es una disposición interior y no solo una acción puntual, se vuelve natural orar sin esfuerzo todos los días. No necesitamos esperar un momento especial ni sentirnos culpables si no podemos dedicar largos periodos a la oración, porque cada instante puede convertirse en una oportunidad para encontrarnos con el Señor. Tampoco es necesario seguir una estructura rígida para orar. Cada persona puede encontrar la manera que más le ayude a entrar en diálogo con Dios. Lo importante es reconocer su presencia en nuestra vida y hablarle con confianza y amor. Pero ¿cómo podemos ser más conscientes de la presencia de Dios en nuestro día a día? ¿Cómo podemos recordar que Él está siempre con nosotros y desea que le hablemos y le escuchemos? Aquí es donde las herramientas bíblicas juegan un papel fundamental en nuestra vida de oración. Son recursos que el Señor nos ha dejado en su palabra para que nuestra oración sea más eficaz y poderosa. La primera herramienta es la alabanza, que reconoce la grandeza de Dios y exalta su gloria. La alabanza es una forma de adoración que nos permite honrar su santo nombre y proclamar su poder. Puede ser individual o comunitaria, verbal o musical, espontánea o litúrgica. Un ejemplo de alabanza se encuentra en el Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de trompeta, alabadle con salterio y arpa. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Este himno nos invita a alabar a Dios con todo nuestro ser y con diversos instrumentos, exaltando su majestad y sus obras maravillosas. La segunda herramienta es la acción de gracias, que brota de un corazón que reconoce la bondad de Dios. Mientras más conscientes seamos de su amor y generosidad,
más naturalmente surgirá en nosotros el agradecimiento. La acción de gracias nos ayuda a recordar que todo lo que somos y tenemos es un don del Señor. Puede expresarse por bendiciones generales o particulares, por favores recibidos en el pasado, el presente o incluso aquellos que esperamos en el futuro. San Pablo nos da un ejemplo de acción de gracias en Filipenses 1, 3, 5. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. En todas mis oraciones siempre ruego con alegría por todos vosotros, por vuestra colaboración en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El apóstol nos enseña a agradecer no solo por las bendiciones personales, sino también por la fe y el testimonio de los demás. La tercera herramienta es la confesión, que implica reconocer nuestros pecados ante Dios y arrepentirnos sinceramente. En la vida de fe, es fundamental reconocer nuestras faltas y acudir al sacramento de la reconciliación para recibir la misericordia divina. La confesión nos libera de las cargas del pecado y nos permite reanudar nuestra comunión con Dios. Padre Pío, un gran testigo de la fe y la oración, nos enseñó que la vida espiritual requiere perseverancia y confianza en el amor de Dios. A lo largo de su vida, mostró una profunda devoción a la oración y a los sacramentos, siendo un ejemplo de entrega total a la voluntad del Señor. Padre Pío exhortaba a sus hijos espirituales a confiar en la providencia y a no dejarse llevar por las preocupaciones, con su célebre enseñanza: reza, espera y no te preocupes. Su vida estuvo marcada por una relación constante con Dios, y su testimonio nos recuerda que la oración es el camino para alcanzar la paz y la fortaleza espiritual. Padre Pío también nos enseñó que la oración no solo transforma nuestra vida personal, sino que tiene un poder redentor para el mundo. A través de la intercesión podemos elevar súplicas por nuestras familias, comunidades y por todos aquellos que necesitan del auxilio divino. La oración nos une como cuerpo de Cristo y nos permite ser instrumentos de la gracia de Dios para los demás. Siguiendo este ejemplo, comprendemos que la oración no es una simple repetición de palabras, sino un encuentro vivo con Dios. Padre Pío solía decir que cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él nos responde con su amor infinito. Su vida nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, la oración es nuestra fuente de esperanza y fortaleza. Que el testimonio de Padre Pío nos inspire a vivir la oración como una experiencia de amor y entrega, sabiendo que Dios siempre está dispuesto a escucharnos y guiarnos. Encomendemos nuestra vida al Señor, con la certeza de que Él nos sostiene y nos acompaña en cada paso. Oremos con fe, con confianza y con un corazón abierto a su voluntad, sabiendo que en la oración encontramos la paz y la fuerza que necesitamos para cada día. La confesión es un acto de humildad ante Dios, en el que reconocemos nuestras faltas y nuestra necesidad de su misericordia. A través de ella, buscamos el perdón divino y la reconciliación con Él y con nuestros hermanos. No es solo un acto individual, sino también una experiencia comunitaria en la que la Iglesia nos acompaña en el camino de conversión. La confesión puede realizarse de manera privada o pública, en ocasiones específicas o de manera periódica, siempre con un corazón arrepentido y dispuesto a la transformación. Un ejemplo claro de confesión lo encontramos en las palabras del salmista: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti,
Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, 1-4. En este pasaje, el salmista se humilla ante Dios y le suplica que lo purifique, reconociendo que solo Él puede restaurar su corazón. La petición es otro aspecto esencial de la oración, pues es la expresión de nuestras necesidades y deseos delante de Dios, con la certeza de que Él nos escucha y nos concede lo que más conviene para nuestra salvación. La petición nos ayuda a confiar en la providencia y a reconocer nuestra total dependencia del Señor. No se limita a asuntos materiales, sino que abarca también aspectos espirituales, preocupaciones personales y súplicas por los demás. Jesús nos dio el ejemplo supremo de la oración de petición cuando, en el huerto de Getsemaní, exclamó: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22, 42. En esta oración, Cristo nos enseña a confiar en el Padre, presentándole nuestros deseos sin dejar de someternos a su voluntad perfecta. También en el Padre Nuestro nos muestra la importancia de la súplica, incluyendo peticiones como el pan de cada día, el perdón de los pecados y la liberación del mal. La intercesión es otra dimensión fundamental de la oración, ya que a través de ella nos unimos a las necesidades de nuestros hermanos y las presentamos ante Dios. Es un acto de amor y solidaridad que nos permite ser instrumentos de la gracia divina en la vida de los demás. La intercesión puede realizarse por personas cercanas o desconocidas, por aquellos que sufren, por los gobernantes, por la conversión de los pecadores e incluso por las almas que han partido de este mundo. Un ejemplo de intercesión se encuentra en la súplica de Abraham por Sodoma. ¿Exterminarás también al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Los destruirás y no perdonarás aquel lugar en atención a los 50 justos que haya en él? Lejos de ti hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío. No hará justicia el juez de toda la tierra. Génesis 18, 23, 25. En esta escena, Abraham intercede con valentía por la ciudad, implorando la misericordia de Dios y reduciendo progresivamente el número de justos necesarios para evitar su destrucción. La meditación es una práctica que nos permite profundizar en la palabra de Dios y en sus designios para nuestra vida. No se trata solo de leer o escuchar, sino de reflexionar sobre el mensaje divino y permitir que transforme nuestro corazón. La meditación puede centrarse en pasajes bíblicos, enseñanzas doctrinales, la vida de los santos o incluso en las propias experiencias personales a la luz de la fe. En el libro de Josué encontramos esta exhortación: «No se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que en él está escrito. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Josué 1:8. Dios promete su acompañamiento y bendición a aquellos que se dedican a meditar en su palabra y a vivir conforme a ella. La lectura de la Sagrada Escritura es un medio fundamental para conocer la voluntad de Dios y alimentar nuestra fe. Es un acto de encuentro con el Señor, en el que escuchamos su voz y recibimos su enseñanza. Puede realizarse de manera personal o comunitaria, con un método sistemático o mediante selecciones temáticas. En los Hechos de los Apóstoles se destaca la actitud de los bereanos, quienes acogieron el mensaje con interés, pero también lo contrastaron con las Escrituras para comprobar su veracidad. Se dice de ellos: recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Este ejemplo nos anima a profundizar en la palabra de Dios con un corazón abierto y una mente atenta,
para discernir la verdad y vivir conforme a ella. Por último, la memorización bíblica es una herramienta poderosa que nos ayuda a guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y aplicarla en nuestra vida diaria. Memorizar las Escrituras nos permite tener siempre presente el mensaje divino y recurrir a él en los momentos de prueba, tentación o dificultad. En el Salmo 119 encontramos este testimonio: «En mi corazón he guardado tus palabras, para no pecar contra ti». Salmo 119, 11. Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios es un escudo contra el pecado y una guía segura para nuestro caminar. A través de la confesión, la petición, la intercesión, la meditación, la lectura y la memorización bíblica, podemos fortalecer nuestra vida de oración y crecer en nuestra relación con Dios. La oración es un don precioso que nos permite entrar en comunión con el Señor y experimentar su amor y su gracia en cada momento de nuestra vida. Que aprendamos a orar con fervor y confianza, sabiendo que Dios siempre nos escucha y nos acompaña. La memorización de la Sagrada Escritura es una forma de fortalecer nuestra mente y corazón, ayudándonos a resistir las tentaciones y las falsas enseñanzas. Guardar en nuestro interior la palabra de Dios nos permite meditar en ella y compartirla con los demás, iluminando nuestro camino con su sabiduría y verdad. La memorización puede incluir versículos, pasajes completos, temas doctrinales o incluso libros enteros. Un ejemplo claro de este ejercicio espiritual lo encontramos en el salmista, quien expresa: «En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti». Salmo 119, 11. También proclama: «Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero». Salmo 119, 105. Estas afirmaciones nos muestran cómo la palabra de Dios guía nuestra vida y nos fortalece en nuestra fidelidad al Señor. La memorización de la Escritura nos aporta innumerables beneficios espirituales, como nos recuerda San Pablo. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la justicia, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para toda obra buena. 2 Timoteo 3, 16, 17. Al memorizar la palabra, aprendemos la voluntad de Dios, recibimos su instrucción y nos preparamos para servirle con mayor entrega. Para facilitar la memorización, es recomendable seleccionar textos variados y equilibrados que abarquen distintos géneros y temáticas. Además, llevar consigo los versículos en diferentes momentos del día, escribirlos, leerlos en voz alta, escucharlos repetidamente y reflexionar sobre su significado puede ayudar a fijarlos en la memoria. No basta con repetir palabras mecánicamente, es esencial comprender, sentir y aplicar cada enseñanza en nuestra vida cotidiana. Un método eficaz es convertir los textos en oraciones personales, utilizándolos para alabar, agradecer, pedir o confesar ante Dios, haciendo que cobren vida en nuestro corazón. La declaración de la palabra de Dios es otra práctica poderosa en la vida espiritual. Consiste en proclamar con nuestra boca las verdades divinas, afirmando su poder y su fidelidad. Es una manera de confesar nuestra fe y de proclamar las promesas que el Señor ha establecido para sus hijos. La declaración bíblica nos ayuda a activar nuestra fe y a experimentar el poder de Dios en nuestras circunstancias. Puede manifestarse en forma de bendición, proclamación de victoria, súplica de sanación, petición de protección o afirmación de confianza en la providencia. Un ejemplo de declaración de fe lo encontramos en San Pablo cuando dice: «No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree». Romanos 1,
16. En esta afirmación, Pablo proclama con valentía su fe en el mensaje de Cristo, reconociendo su poder transformador y su universalidad para todos los pueblos. La palabra de Dios tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual, como lo enseña la carta a los Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Cuando declaramos la Escritura con fe, experimentamos su poder transformador que ilumina, purifica y fortalece nuestro ser. Para hacer declaraciones efectivas es fundamental elegir textos apropiados y edificantes, que se ajusten a la situación y estén en armonía con toda la revelación divina. La declaración debe hacerse con fe y confianza en la fidelidad de Dios, creyendo en el cumplimiento de sus promesas y en su soberanía sobre toda circunstancia. Al mismo tiempo, debemos proclamar la palabra con humildad y obediencia, reconociendo que la voluntad de Dios es perfecta y que nuestra vida debe estar alineada con sus mandatos. Todas estas herramientas espirituales, memorización, declaración, meditación e intercesión, son como los ingredientes de una receta que podemos combinar y adaptar según nuestras necesidades y circunstancias. No es necesario emplearlas todas a la vez ni seguir un orden rígido, sino utilizarlas con sabiduría y discernimiento, según el momento y la situación en la que nos encontremos. Lo importante es conocer su propósito y aplicarlas en nuestra oración para fortalecer nuestra relación con Dios. A pesar de todo esto, aún surgen preguntas esenciales. ¿Cómo hablar con Dios de manera efectiva? ¿Cómo aprovechar al máximo el tiempo de oración? Existen métodos que pueden ayudarnos a estructurar nuestra oración para que sea más fructífera y enriquecedora. Un método eficaz consiste en dividir el tiempo de oración en segmentos bien definidos, lo que permite mantener el enfoque y evitar distracciones. Una estructura recomendada incluye 4 partes fundamentales: acción de gracias, alabanza, petición y escucha. La acción de gracias es el primer pilar de una oración profunda y sincera. Agradecer a Dios por sus bendiciones nos ayuda a reconocer su bondad y su presencia en nuestra vida. San Pablo nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros. Primera Tesalonicenses 5:18. Practicar la gratitud nos permite desarrollar una actitud de confianza y alegría, incluso en medio de las dificultades. Al agradecer, recordamos que todo lo que tenemos proviene del Señor y que su gracia nos sostiene en cada paso de nuestro camino. La alabanza es el segundo elemento esencial de la oración. Al alabar, reconocemos la grandeza de Dios, su majestad y su amor incondicional. La alabanza nos eleva espiritualmente y nos acerca más a su presencia. La Sagrada Escritura nos invita constantemente a alabar al Señor. Alabad al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Salmo 136:1. A través de la alabanza nos despojamos de nuestras preocupaciones y centramos nuestro corazón en Dios, quien es digno de toda gloria y honor. El tercer segmento es la petición, en la cual presentamos nuestras necesidades delante de Dios con humildad y confianza. Jesús nos anima a pedir con fe. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. La petición no debe ser solo por nuestras necesidades personales, sino también por las de los demás, intercediendo con amor por quienes sufren, por la Iglesia y por el mundo entero. Finalmente, la escucha es una parte fundamental de la oración.
No se trata solo de hablar, sino también de abrir nuestro corazón para recibir la dirección de Dios. En el silencio de la oración, el Señor nos habla, nos instruye y nos guía. La Escritura nos recuerda: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:9. Al practicar la escucha atenta, aprendemos a discernir la voz de Dios y a seguir su voluntad con mayor claridad. La oración es el medio más poderoso para fortalecer nuestra relación con Dios. Es un encuentro íntimo con nuestro Padre Celestial, en el que le expresamos nuestro amor, le confiamos nuestras cargas y nos abrimos a su gracia. A través de la oración constante y sincera, nuestra fe se profundiza y nuestra vida espiritual se enriquece. Que cada uno de nosotros encuentre en la oración un refugio, una fuente de fortaleza y un camino seguro hacia la presencia de Dios. Este es el momento en el que elevamos nuestro corazón en gratitud a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida, por todas sus bendiciones y, sobre todo, por su amor infinito. La acción de gracias nos ayuda a reconocer su bondad y fidelidad, expresándole nuestro amor con humildad. La Sagrada Escritura nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:18: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». Agradecer a Dios nos llena de paz y gozo, preparando nuestro corazón para recibir con mayor confianza sus bendiciones. El segundo momento de la oración es la alabanza. Es cuando proclamamos la grandeza y la gloria de Dios, exaltando su majestad y soberanía sobre todas las cosas. La alabanza es más que una simple expresión de admiración. Es un acto de adoración profunda que nos acerca a la presencia de Dios. La Escritura nos dice en el Salmo 150: «Todo lo que respira, alabe al Señor». Al alabarle con sinceridad, nuestro espíritu se eleva y nos abrimos a experimentar su cercanía y amor. El tercer momento es la petición. Aquí ponemos delante de Dios nuestras necesidades, anhelos y preocupaciones. Pero también intercedemos por los demás, confiando en su infinita misericordia. Presentar nuestras peticiones a Dios es un acto de fe y de abandono en sus manos, reconociendo que solo Él es nuestro verdadero refugio. La palabra nos exhorta en Filipenses 4:6: «No os inquietéis por nada, más bien, en toda ocasión, presentad vuestras peticiones a Dios en oración y súplica, con acción de gracias». Al orar con esta confianza, aprendemos a depender del Señor y a esperar en su perfecta voluntad. El último momento de la oración es la escucha. Es el tiempo en el que nos disponemos a atender la voz de Dios, permitiendo que nos guíe e ilumine con su sabiduría. Muchas veces hablamos demasiado en nuestra oración y olvidamos que Dios también desea comunicarse con nosotros. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan 10:27: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Escuchar a Dios requiere abrir el corazón, prestar atención a su palabra y estar dispuestos a seguir sus caminos. Dividir el tiempo de oración en estos 4 momentos: acción de gracias, alabanza, petición y escucha, puede ayudarte a fortalecer tu vida espiritual. Si dedicas al menos 5 minutos a cada uno, tendrás una oración de 20 minutos, lo cual es un buen inicio. Luego, puedes aumentar el tiempo según tu disposición y deseo. Lo importante es ser constantes y disciplinados, orando cada día con sinceridad y entrega. Ahora bien, ¿cómo podemos asegurarnos de que realmente estamos escuchando la voz de Dios y no solo nuestros propios pensamientos o incluso las mentiras del enemigo? Para reconocer la voz de Dios en la oración, es necesario desarrollar 3 actitudes fundamentales: silencio, fe y discernimiento. El silencio es esencial para poder escuchar a Dios. En un mundo lleno de ruido y distracciones,
es crucial encontrar un momento y un lugar de tranquilidad para entrar en comunión con el Señor. Nuestra mente a menudo se llena de preocupaciones, pensamientos confusos y distracciones que nos impiden percibir su voz. Por eso, debemos buscar la quietud y la serenidad en nuestra oración. La Escritura nos exhorta en el Salmo 46:10, «Quedaos quietos y sabed que yo soy Dios». Cuando hacemos silencio ante Dios, le permitimos hablar a nuestro corazón y dejamos espacio para la acción del Espíritu Santo, quien nos revela la verdad y nos guía en el camino de la fe. La fe es la actitud necesaria para escuchar a Dios. Si no creemos que Él nos habla, difícilmente podremos reconocer su voz. La confianza en Dios es clave para establecer una relación profunda con Él. La carta a los Hebreos nos dice en 11:6, «Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes le buscan». Tener fe significa confiar en que Dios desea comunicarse con nosotros, que su voz nos guía y que nos ha dado la capacidad de discernir su mensaje. El discernimiento es la clave para distinguir la voz de Dios de otras influencias. No todo lo que escuchamos en nuestra mente proviene del Señor. Algunas ideas pueden venir de nosotros mismos o incluso del enemigo, que busca confundirnos. Por eso, debemos examinar cada pensamiento a la luz de la palabra de Dios y su enseñanza. San Juan nos advierte en 1 Juan 4:1. Queridos hermanos, no creáis a cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus provienen de Dios. Para discernir correctamente, debemos evaluar si lo que escuchamos está en armonía con la Escritura, si nos lleva a la paz y si da frutos de amor y justicia en nuestra vida. Estos tres principios, silencio, fe y discernimiento, nos ayudarán a escuchar con claridad la voz de Dios en nuestra oración. Cuando los ponemos en práctica, nuestra vida espiritual se transforma y nos abrimos a recibir su dirección, su consuelo y su gracia. Dios nos habla de muchas maneras, a través de la Escritura, en la oración, por medio de la Iglesia y sus sacramentos, e incluso a través de los acontecimientos de nuestra vida. Lo importante es estar atentos y dispuestos a seguir su voluntad con un corazón abierto. Te animo a que practiques estos principios en tu vida de oración y verás cómo Dios te habla, te fortalece y te guía en cada paso. La oración no es solo un acto, sino una relación viva con el Padre que nos ama. Si perseveramos en ella, experimentaremos la paz, el gozo y la bendición de vivir en su presencia cada día. Verás cómo tu relación con Dios se fortalece y se profundiza, llenando tu vida de su amor y su presencia. Nos acercamos al final de esta reflexión, pero antes quiero compartir contigo un mensaje importante. ¿Cómo evitar caer en la monotonía, en la repetición mecánica de palabras o en la falta de entusiasmo en la oración? En ocasiones podemos sentir que no tenemos tiempo, que estamos demasiado ocupados o que hay otras prioridades en nuestra vida. También es posible que experimentemos sequedad espiritual, dudas, desánimo o tentaciones que nos alejan del diálogo con Dios. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo mantener viva nuestra relación con el Señor a través de la oración? Aquí es donde entran en juego dos elementos fundamentales: la flexibilidad y la perseverancia. Veamos en qué consisten y cómo podemos aplicarlos en nuestra vida espiritual. La flexibilidad en la oración significa aprender a adaptarnos a las circunstancias, a nuestras necesidades y a los cambios de nuestra vida sin perder el sentido ni la esencia de la comunicación con Dios. Ser flexibles no implica alterar el contenido de nuestra oración ni perder su profundidad, sino saber encontrar diferentes maneras de orar según el momento y el estado de nuestro corazón. Por ejemplo,
Si nos encontramos en un ambiente ruidoso o en medio de nuestras actividades diarias, podemos elevar oraciones interiores, en silencio, desde lo más profundo de nuestro espíritu. En cambio, si estamos en un lugar tranquilo y con tiempo disponible, podemos expresarnos en voz alta, con cantos y alabanzas. Cuando estamos alegres, nuestra oración puede ser de gratitud y júbilo. Cuando estamos afligidos, podemos orar con confianza, buscando el consuelo de Dios. La Sagrada Escritura nos muestra ejemplos de flexibilidad en la oración. El rey David, autor de muchos salmos, nos dejó oraciones en forma de poesía, súplicas, alabanzas y acciones de gracias. Sus palabras reflejan sus emociones y su cercanía con Dios, como podemos ver en el Salmo 23, el Salmo 51 o el Salmo 103. San Pablo, por su parte, nos enseña que la oración no se limita a un solo estilo o momento. En sus cartas encontramos diversas formas de orar según la situación que enfrentaba. Podemos ver esto en su oración por los Efesios, Efesios 3, 14, 21, por los Filipenses, Filipenses 1, 3, 11, y por los Colosenses, Colosenses 1, 9, 14. La flexibilidad en la oración nos ayuda a evitar la rutina y el desinterés, manteniendo siempre vivo nuestro diálogo con Dios. Nos permite ser creativos y espontáneos, orando con el corazón, con el alma y con el espíritu, sin sentir que la oración es una obligación, sino un encuentro con el amor de Dios. Sin embargo, la flexibilidad por sí sola no es suficiente. También necesitamos perseverancia. La perseverancia en la oración significa ser constantes, fieles y firmes en nuestra vida de oración, sin rendirnos ante las dificultades o el cansancio. Significa no dejar de orar, no abandonar este hábito sagrado y no renunciar a nuestra comunicación con Dios, aun cuando no sintamos ganas o cuando las respuestas no lleguen en el momento que esperamos. La oración es el alimento del alma, el oxígeno del espíritu y el latido del corazón de nuestra fe. Sin ella nos debilitamos, nos alejamos de Dios y corremos el riesgo de perdernos en las preocupaciones del mundo. Por eso, perseverar en la oración es un acto de amor y fidelidad. Pero perseverar no siempre es fácil. Requiere esfuerzo, disciplina y voluntad. Es necesario superar la pereza, la distracción y las tentaciones que nos alejan de la oración. También es importante establecer un plan de oración, crear un hábito y reservar un tiempo y un espacio para encontrarnos con Dios. La Biblia nos ofrece poderosos ejemplos de perseverancia en la oración. Daniel, el profeta exiliado en Babilonia, oraba 3 veces al día, de rodillas, mirando hacia Jerusalén, su ciudad natal. Ni siquiera cuando el rey Darío prohibió la oración dirigida a Dios, Daniel dejó de orar, lo que lo llevó a ser arrojado al foso de los leones. Sin embargo, su fidelidad fue recompensada y Dios lo protegió. Podemos leer su historia en el libro de Daniel, capítulos 6 y 9. El ejemplo supremo de perseverancia en la oración lo encontramos en Jesús, el Hijo de Dios, quien oraba constantemente, en todo momento y en todo lugar. Jesús oraba de madrugada y al anochecer, en las montañas y en el desierto, en el templo y en las casas, con sus discípulos y en soledad. Oraba con los enfermos, con los pecadores, con los niños y con su Padre. Podemos ver su oración en distintos pasajes de los Evangelios, como su oración en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Y, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. La perseverancia en la oración nos ayuda a mantenernos unidos a Dios y a vivir en comunión con Él, aún en medio de las dificultades. Nos fortalece en la fe, nos llena de esperanza y nos ayuda a crecer en el amor. Nos enseña a orar con confianza, con humildad y con obediencia.
entregándonos completamente a la voluntad del Padre. Así llegamos al final de esta reflexión. Espero que estas enseñanzas te ayuden a fortalecer tu vida de oración y a mantener viva tu relación con Dios. Si has sentido que tu oración se vuelve monótona o que te cuesta encontrar tiempo para ella, te animo a que pongas en práctica la flexibilidad y la perseverancia. Descubrirás que Dios siempre está dispuesto a escucharte y a hablarte. Antes de terminar, quiero invitarte a que permanezcas atento, porque en la próxima enseñanza compartiré contigo una verdad que puede cambiar tu vida espiritual. ¿Por qué a veces no escuchamos la voz de Dios cuando oramos? Te sorprenderás al descubrir las razones que pueden estar impidiendo una comunicación clara con nuestro Creador. Que el Señor te bendiga y te fortalezca en el camino de la fe. La comunión íntima con Dios es el fundamento de una vida espiritual plena y profunda. No se trata solo de conocer acerca de Dios, sino de experimentarlo, de escuchar su voz, de sentir su presencia y de vivir en su amor. Esta comunión es lo que nos transforma de simples criaturas de Dios en verdaderos hijos suyos. Nos llena de paz, gozo, sabiduría y propósito, porque nos permite estar en contacto directo con su corazón. Pero, ¿cómo podemos alcanzar esta comunión íntima con Él? La respuesta está en el Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Santísima Trinidad y la presencia viva de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos ilumina, nos guía, nos consuela y nos fortalece en nuestra vida espiritual. Él nos convence del pecado, nos conduce a la verdad, nos concede dones espirituales y nos ayuda a crecer en santidad. Es el Espíritu Santo quien nos conecta con Dios y nos permite ser partícipes de su naturaleza divina. La palabra de Dios nos recuerda en 1 Corintios 6:19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y que habéis recibido de Dios? No sois vuestros. Esto significa que desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos capacita para comunicarnos con Dios y escuchar su voz. Pero, ¿cómo podemos avivar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? La clave está en la adoración. La adoración no es solo un acto externo de cantar o expresar palabras de alabanza, sino una entrega total de nuestro ser a Dios. Es rendir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra vida ante Él, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador. Jesús nos dice en Juan 4:23-24, «Pero llega la hora, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». Esto significa que nuestra adoración debe ser auténtica, nacida del corazón, guiada por el Espíritu Santo y fundamentada en la verdad de la palabra de Dios. Cuando adoramos a Dios de esta manera, su Espíritu se manifiesta en nosotros y nos habla al corazón. Nos revela sus pensamientos, sus planes y su voluntad para nuestra vida. Nos da discernimiento, dirección y confirmación en nuestras decisiones. Nos sensibiliza para escuchar su voz y nos impulsa a obedecerle con amor y fidelidad. Si deseas experimentar la voz de Dios en tu oración y permitir que el Espíritu Santo transforme tu vida, debes estar atento a las señales que Dios te envía, a las circunstancias que Él usa para hablarte y a las sorpresas que tiene preparadas para ti. Pero no basta con estar atentos. También debemos estar dispuestos a seguir sus instrucciones, aceptar sus correcciones y recibir sus bendiciones con humildad. Si hacemos esto, nuestra vida cambiará radicalmente. Escucharemos a Dios en la oración y veremos cómo su mano poderosa actúa en nuestra vida.
Nuestra relación con el Señor se convertirá en un vínculo personal y profundo, lleno de su amor y su paz. Sin embargo, en nuestro camino hacia una comunión más íntima con Dios, muchas veces enfrentamos obstáculos que nos impiden experimentar plenamente su presencia. ¿Cuáles son estos obstáculos y cómo podemos superarlos? El primer obstáculo es la falta de perdón. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos enseña: porque si perdonáis a los demás sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. El perdón es un principio fundamental en nuestra relación con Dios. Si guardamos resentimiento en nuestro corazón, levantamos barreras que nos separan de su gracia. La falta de perdón no solo afecta nuestras relaciones humanas, sino que impide que experimentemos la plenitud del amor y la paz de Dios. Solo cuando perdonamos, abrimos nuestro corazón para recibir el perdón divino y ser renovados por su gracia. El segundo obstáculo es la incredulidad. Jesús nos dice en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo, le es posible. La falta de fe nos impide confiar en Dios y en su poder para obrar en nuestra vida. Cuando dudamos de su capacidad para transformar nuestras circunstancias, limitamos su acción en nosotros. La incredulidad nos priva de experimentar los milagros y las bendiciones que Dios desea derramar sobre nosotros. Por eso, debemos recordar que Dios es todopoderoso y que nuestra fe en Él es la llave que abre las puertas de su gracia y su poder. El tercer obstáculo es la falta de consagración. Santiago 4:8 nos exhorta: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, purificad vuestras manos. Los indecisos, purificad vuestros corazones. Esto nos enseña que nuestra vida debe estar alineada con la voluntad de Dios. No podemos pretender escuchar su voz si vivimos en el pecado o si nuestro corazón está dividido entre el mundo y Dios. La consagración implica rendirnos completamente al Señor, purificar nuestras intenciones y vivir de acuerdo con sus mandamientos. Cuando superamos estos obstáculos, la falta de perdón, la incredulidad y la falta de consagración, experimentamos una relación más profunda y transformadora con Dios. Su voz se hace más clara en nuestra oración, su paz llena nuestro corazón y su amor nos guía en cada paso. Llegamos al final de esta reflexión, pero no al final del camino. Dios desea que sigas creciendo en tu comunión con Él, que sigas buscándolo con sinceridad y que te acerques cada día más a su presencia. En la siguiente enseñanza hablaremos sobre un tema crucial. ¿Por qué a veces sentimos que Dios no nos responde? Descubriremos las razones que pueden estar bloqueando nuestra comunicación con el Creador y cómo podemos abrir nuestro corazón para recibir su voz. No te lo pierdas, porque puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Que el Señor te bendiga y te guíe en tu búsqueda sincera de su presencia. Cuando no le damos a Dios el lugar central en nuestra vida, permitimos que otras prioridades ocupen el espacio que solo le pertenece a Él. La verdadera consagración implica rendirse completamente a la voluntad de Dios y comprometerse a vivir en santidad y obediencia. Es un llamado a apartarnos de los caminos del mundo y a buscar primero el reino de Dios y su justicia. En el Evangelio de Juan 15:5, Jesús nos dice: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Estos obstáculos pueden parecer difíciles de superar, pero no son insuperables. Con la ayuda del Espíritu Santo y una disposición de corazón sincera, podemos vencerlos y experimentar la plenitud de la comunión con Dios. Cuando perdonamos a los demás,
confiamos en el poder de Dios y nos consagramos plenamente a su servicio, abrimos la puerta a una relación íntima y transformadora con Él. Las Sagradas Escrituras nos enseñan a través de numerosas historias sobre los obstáculos que podemos enfrentar al tratar de escuchar a Dios y cómo podemos superarlos. ¿Alguna vez has sentido frustración, confusión o desánimo cuando oras y no recibes una respuesta clara de Dios? Muchos personajes bíblicos experimentaron lo mismo y tuvieron que enfrentar desafíos en su comunicación con Él. Pero aprendieron a confiar, a perseverar en la oración y a obedecer su voluntad. Veamos algunos de estos ejemplos que pueden inspirarnos en nuestra vida cristiana. Uno de los personajes que nos muestra este proceso es Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, a quien Dios utilizó para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés tuvo una relación tan cercana con Dios que la Biblia dice que el Señor hablaba con él cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Éxodo 33:11. Sin embargo, esto no significa que Moisés siempre entendiera los designios de Dios o que no enfrentara dificultades para escuchar su voz. En varias ocasiones Moisés se sintió inseguro, temeroso e impaciente al seguir las instrucciones divinas. Cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente y le reveló su misión de liberar al pueblo de Israel, Moisés reaccionó con dudas y excusas. Le preguntó a Dios quién era él para presentarse ante el faraón, qué nombre debía darle al pueblo para que creyeran en su mensaje, y cómo podría cumplir esa tarea si era torpe al hablar. Incluso le pidió a Dios que enviara a otra persona en su lugar. Moisés no se sentía capacitado ni digno de la misión encomendada, pero Dios, con paciencia, le dio señales, palabras y recursos para que confiara en su poder. Le aseguró: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. Esta historia nos enseña que, en ocasiones, podemos tener miedo o dudar de lo que Dios nos pide, especialmente cuando nos llama a hacer algo que parece imposible. Pero Dios nunca nos deja solos. Él nos equipa, nos fortalece y nos provee de todo lo necesario para cumplir su voluntad. No debemos confiar en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios, que es infinito. La próxima vez que sientas que Dios te está llamando a algo grande, no pongas excusas, sino responde con fe y humildad, como Isaías: «Heme aquí, envíame a mí». Isaías 6:8. Otro gran obstáculo que Moisés tuvo que enfrentar para escuchar a Dios fue la rebelión y la falta de fe de su pueblo en el desierto. Después de salir de Egipto, el pueblo de Israel se quejaba constantemente por la falta de agua, alimento y seguridad. En su desesperación, incluso llegaron a decir que preferían regresar a la esclavitud antes que seguir caminando en la incertidumbre. Moisés, abrumado y angustiado por la actitud del pueblo, clamó a Dios: «¿Por qué tratas así a tu siervo? ¿Por qué has puesto sobre mí la carga de todo este pueblo? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí». Números 11:15. ¿Cómo respondió Dios ante el clamor de Moisés? ¿Lo reprendió o lo abandonó? No. Dios le mostró su misericordia y le proporcionó ayuda. Le ordenó reunir a 70 ancianos para compartir la responsabilidad del liderazgo y envió alimento al pueblo para calmar su hambre. También reafirmó su fidelidad, asegurando que cumpliría su promesa de llevarlos a la tierra prometida, a pesar de su incredulidad. Números 14, 20, 24. Este relato nos muestra que, en momentos de desesperación y agotamiento, podemos llegar a sentir que Dios nos ha olvidado o que nos ha dejado solos. Pero Dios nunca abandona a sus hijos. Él nos consuela, nos fortalece y nos provee de lo necesario para seguir adelante.
Nos recuerda que su fidelidad es inquebrantable y que sus planes se cumplirán en su tiempo perfecto. Si alguna vez sientes que estás atravesando un desierto en tu vida, en lugar de quejarte, alaba a Dios y confía en su provisión. Estos ejemplos nos muestran que los obstáculos para escuchar la voz de Dios pueden presentarse de muchas formas. El miedo, la duda, el cansancio o las circunstancias difíciles. Pero en todos los casos, la clave está en confiar en Dios, perseverar en la oración y rendirnos completamente a su voluntad. Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, de la oración, de las circunstancias y de las personas que pone en nuestro camino. Hemos llegado al final de esta reflexión, pero no al final de nuestro camino de fe. Dios quiere seguir hablándonos, guiándonos y fortaleciéndonos. En la próxima enseñanza abordaremos una cuestión fundamental. ¿Por qué a veces sentimos que Dios no nos responde? Analizaremos las razones que pueden estar bloqueando nuestra comunicación con el Creador y cómo podemos abrir nuestro corazón para escuchar su voz con claridad. No te lo pierdas, porque puede transformar tu vida espiritual para siempre. Que el Señor te bendiga y te sostenga en tu búsqueda de su presencia. El último obstáculo que Moisés tuvo que enfrentar para escuchar la voz de Dios fue la oposición de sus propios hermanos, Aarón y María. Ambos se rebelaron contra su autoridad y cuestionaron su posición como líder elegido por Dios, diciendo: ¿acaso solo a través de Moisés habla el Señor? ¿No habla también por nosotros? Números 12, 2. Dios respondió con claridad, afirmando que, aunque hablaba con otros profetas a través de visiones y sueños, con Moisés tenía una relación única, hablándole cara a cara y sin enigmas. Luego, como castigo por su atrevimiento, Dios afligió a María con lepra y ordenó que permaneciera fuera del campamento durante 7 días. Moisés, en su humildad, intercedió por ella, y Dios, en su misericordia, la sanó después de ese tiempo. Números 12, 9, 15. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que muchas veces, al seguir el camino de Dios, enfrentaremos críticas, envidias o rechazos, incluso de quienes están más cerca de nosotros. La fidelidad a Dios puede despertar oposición, pero Él nunca nos abandona. Nos defiende, nos honra y nos vindica cuando permanecemos fieles a su llamado. Sin embargo, también nos enseña a responder con gracia y perdón, orando incluso por aquellos que nos ofenden o nos juzgan. Así que, la próxima vez que te sientas atacado por seguir la voluntad de Dios, no busques defenderte por ti mismo. Confía en que el Señor peleará por ti. Y en lugar de guardar rencor, intercede por quienes te han hecho daño. La comunicación espiritual es el proceso por el cual Dios se revela a nosotros y nos habla sobre su amor, su verdad y su voluntad. Dios puede comunicarse de muchas maneras. A través de la Sagrada Escritura, la oración, la naturaleza, los acontecimientos, las personas, los sueños, las visiones, los ángeles, o incluso por medio de los profetas. Sin embargo, la forma más común y directa en la que Dios nos habla es a través de su voz interior. La voz de Dios no siempre es un sonido audible. Puede manifestarse en nuestro corazón como una idea, una intuición, un sentimiento, una imagen o una impresión espiritual. Su propósito es revelarnos quién es Dios, quiénes somos nosotros ante Él y cuál es su plan para nuestra vida. Pero, ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios y diferenciarla de otras voces que nos confunden? Aquí es donde encontramos las distorsiones en la comunicación espiritual. Estas distorsiones son factores que pueden alterar, deformar o interferir en nuestra capacidad de escuchar y comprender el mensaje de Dios. Pueden ser internas o externas,
conscientes o inconscientes, voluntarias o involuntarias. Uno de los factores que afectan nuestra capacidad de escuchar a Dios son las expectativas equivocadas. A veces esperamos que Dios nos hable de una manera específica, en un momento concreto o con ciertas palabras que queremos escuchar. Estas expectativas pueden estar influenciadas por nuestra educación, cultura, tradiciones, experiencias personales o incluso por nuestra teología. El problema es que, si Dios decide hablarnos de una manera diferente a lo que esperamos, corremos el riesgo de ignorar o rechazar su voz. Por ejemplo, si creemos que Dios solo nos habla con una voz audible y majestuosa, podemos pasar por alto las pequeñas impresiones que nos da en la oración o a través de su palabra. O si solo queremos escuchar de Dios palabras que nos confirmen lo que ya queremos hacer, podemos terminar confundiendo nuestros propios deseos con su verdadera voluntad. Otro factor que puede distorsionar la voz de Dios son los prejuicios. Estos son opiniones o actitudes que hemos formado sobre algo o alguien sin una base objetiva o racional. Nuestros prejuicios pueden estar relacionados con nuestra personalidad, ideología, moral, creencias religiosas, experiencias pasadas o incluso con aspectos como la raza, el género o la edad. El problema es que los prejuicios pueden influir en nuestra interpretación de lo que Dios nos dice. Por ejemplo, si tenemos un prejuicio positivo hacia una persona, podemos asumir que todo lo que nos dice proviene de Dios, aunque no sea bíblico ni correcto. O si tenemos un prejuicio negativo hacia una determinada situación, podemos pensar que Dios nos está castigando o abandonando, cuando en realidad está permitiendo esa prueba para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Otro error común en la comunicación espiritual son las interpretaciones equivocadas. Esto sucede cuando malinterpretamos lo que Dios nos dice, ya sea por falta de conocimiento, comprensión o discernimiento. Las interpretaciones erróneas pueden causar confusión, frustración, decepción y, en algunos casos, incluso llevarnos a la desobediencia. Por ejemplo, si Dios nos dice que nos dará una bendición, podemos asumir que se trata de una prosperidad material inmediata, cuando en realidad se trata de un crecimiento espiritual o de una gracia que recibiremos en el tiempo de Dios. Para evitar estas distorsiones, es fundamental desarrollar una relación cercana con Dios basada en la oración, el estudio de su palabra y la docilidad al Espíritu Santo. La humildad es clave para escuchar su voz con claridad, ya que nos permite estar abiertos a recibir su mensaje sin imponer nuestras propias expectativas o ideas preconcebidas. También es importante buscar confirmación en la Sagrada Escritura y en el consejo de personas espiritualmente maduras, para asegurarnos de que lo que creemos haber escuchado realmente proviene de Dios. Cuando aprendemos a reconocer la voz de Dios con claridad y sin distorsiones, nuestra vida espiritual se fortalece. Dios nos guía con sabiduría, nos da dirección en nuestras decisiones y nos llena de su paz. Si eliminamos los obstáculos que nos impiden escucharlo, expectativas erróneas, prejuicios y malas interpretaciones, nuestra comunicación con Él se volverá más profunda y transformadora. Hemos llegado al final de esta reflexión, pero no al final del aprendizaje. En la próxima enseñanza abordaremos una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos asegurarnos de que lo que escuchamos realmente proviene de Dios y no de nuestra propia mente o del enemigo? Descubriremos principios bíblicos que nos ayudarán a discernir la voz del Señor con certeza. No te lo pierdas, porque puede cambiar por completo tu vida de oración y tu relación con Dios. Que el Señor te bendiga y te guíe en el camino de la verdad.
Cuando sentimos que Dios nos llama a realizar algo, podemos interpretar que debemos actuar de inmediato o de una manera específica, cuando, en realidad, es necesario esperar su tiempo y su dirección. La Biblia nos advierte sobre los peligros del ruido espiritual y las distracciones. En el Evangelio de Lucas 10, 38-42, encontramos la historia de Marta y María, dos hermanas que recibieron a Jesús en su casa. Marta estaba ocupada en los quehaceres del servicio, mientras que María se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Marta, molesta por la actitud de su hermana, le pidió a Jesús que le ordenara ayudarla, pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y no le será quitada. Lucas 10, 41-42. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que muchas veces nos enfocamos demasiado en hacer, en cumplir, en agradar a los demás o en alcanzar logros, y olvidamos lo más importante: ser. Ser hijos de Dios, ser discípulos de Cristo, ser templos del Espíritu Santo, ser personas que aman a Dios con todo su ser y que aman al prójimo como a sí mismos. Ser personas que buscan el reino de Dios y su justicia, confiando en que Él proveerá todo lo necesario. Ser personas que escuchan la voz de Dios y obedecen su voluntad. Quizás te preguntes, ¿por qué es tan importante escuchar a Dios? ¿No es suficiente con creer en Él y seguir sus mandamientos? La respuesta es que no. Escuchar a Dios es fundamental para nuestra relación con Él, para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra misión en el mundo. Escuchar a Dios significa estar en sintonía con su voluntad, su propósito y su amor. Significa tener comunión con Él, con su Espíritu y con su palabra. La oración es la forma más básica y poderosa de comunicarnos con Dios. Orar no es solo hablar con Él, sino abrir nuestro corazón para expresarle nuestros sentimientos, pensamientos, necesidades, agradecimientos, alabanzas y peticiones. Pero la oración no solo consiste en hablar, sino también en escuchar. Es estar atentos a lo que Dios nos responde, a lo que pone en nuestro corazón y a cómo nos guía a través de las circunstancias. La oración es una conversación íntima con Dios que nos permite conocerlo más y amarlo más profundamente. De igual manera, la lectura de la Biblia es la forma más directa y segura de escuchar la voz de Dios. La Sagrada Escritura es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, en la que Dios revela quién es, qué ha hecho, qué desea para nosotros y qué promesas nos ha dado. La Biblia es la verdad, la autoridad y la norma para nuestra fe y nuestra conducta. Es el alimento que fortalece nuestra alma, la luz que ilumina nuestro camino y la espada con la que enfrentamos las adversidades espirituales. La reflexión espiritual es otro medio fundamental para escuchar a Dios de manera profunda y fructífera. Reflexionar en Dios significa meditar en su obra, en su voluntad y en su amor. Es examinar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra relación con Él y nuestra misión en el mundo. Es evaluar, discernir, decidir y actuar conforme a lo que Dios nos enseña. La Biblia nos exhorta en el Salmo 1:2. Su delicia está en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Esto nos recuerda que nuestra meditación no debe ser superficial, sino un ejercicio constante de búsqueda, comprensión, asimilación y respuesta a lo que Dios nos revela. La reflexión espiritual nos transforma, nos ilumina y nos impulsa a crecer en nuestra relación con el Señor. Estas tres prácticas, la oración, la lectura de la Biblia y la reflexión espiritual, son esenciales para escuchar a Dios. Sin embargo, muchas veces las descuidamos, las postergamos o las realizamos sin la debida profundidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo acelerado, lleno de distracciones.
presiones, responsabilidades y tentaciones que nos alejan de Dios. Vivimos en una sociedad que nos roba el tiempo, que nos llena de ruido y que desvía nuestro corazón. Es un mundo que dificulta nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cómo podemos superar este problema? ¿Cómo podemos recuperar el tiempo y la dedicación para escuchar a Dios en medio de nuestras ocupaciones diarias? Aquí hay algunos consejos prácticos que te ayudarán a priorizar tu tiempo con Dios y fortalecer tu vida espiritual. Primero, establece un horario fijo para tu tiempo con Dios. Escoge un momento del día en el que puedas estar en tranquilidad, sin interrupciones y con plena concentración. Puede ser por la mañana, al despertar, para empezar el día con su dirección. En la tarde, para renovar tus fuerzas, o en la noche, para cerrar el día en comunión con Él. Lo más importante es que sea un tiempo reservado exclusivamente para Dios, sin excusas ni distracciones. Así como tienes horarios para trabajar, estudiar, comer o descansar, también debes establecer un tiempo para orar, leer la Biblia y reflexionar en la presencia del Señor. Segundo, utiliza recursos que te ayuden a mejorar tu tiempo con Dios. Existen muchas herramientas que pueden hacer que este tiempo sea más enriquecedor y dinámico. Puedes utilizar una libreta de oración para anotar tus peticiones y respuestas de Dios, una aplicación bíblica para estudiar la Escritura con mayor profundidad, o incluso música de adoración para ayudarte a entrar en su presencia. También puedes usar planes de lectura bíblica para organizarte mejor y no leer la Biblia de manera aleatoria. Tercero, aprovecha cada oportunidad para hablar con Dios durante el día. No limites tu relación con Él a un solo momento específico, sino mantén una actitud de oración continua. Conversa con Dios mientras trabajas, mientras conduces, mientras realizas tus actividades diarias. Agradece por las pequeñas bendiciones que recibes. Pídele dirección en cada decisión y confía en su guía en todo momento. Recuerda que Dios no solo está presente en los momentos de oración formal, sino que camina contigo en cada instante de tu vida. Cuarto, elimina distracciones y simplifica tu vida para darle más espacio a Dios. Identifica aquello que te roba tiempo y te aleja del Señor. Puede ser el exceso de redes sociales, el entretenimiento sin medida o incluso una agenda sobrecargada de compromisos innecesarios. Asegúrate de que tu tiempo con Dios sea una prioridad y no algo secundario que solo ocurre cuando sobra tiempo. Quinto, rodéate de personas que también buscan a Dios y que te ayuden a mantenerte firme en la fe. Busca una comunidad de creyentes donde puedas compartir experiencias, aprender juntos y fortalecer tu relación con Dios. La vida cristiana no se vive en solitario, sino en comunión con otros hermanos en la fe. Si pones en práctica estos consejos, verás cómo tu relación con Dios se fortalece y cómo se convierte en la fuente principal de tu paz, tu fortaleza y tu propósito en la vida. No permitas que las ocupaciones y distracciones del mundo te alejen de la voz de Dios. Él siempre está hablando. Solo necesitamos detenernos y escuchar. En nuestra próxima reflexión, hablaremos sobre un tema crucial. ¿Cómo podemos discernir la voz de Dios en medio de tantas influencias y pensamientos? Aprenderemos a reconocer cuándo es Dios quien nos habla y cómo evitar confusiones espirituales. No te lo pierdas, porque puede transformar tu manera de orar y de vivir en la presencia del Señor. Que Dios te bendiga y te ayude a crecer en tu relación con Él. Puedes utilizar diversos recursos que te ayuden a fortalecer tu vida espiritual y tu tiempo con Dios. Puedes emplear una agenda para organizar tus momentos de oración, un diario para registrar las respuestas de Dios,
un plan de lectura bíblica para profundizar en la palabra, un devocional para reflexionar diariamente, un libro inspirador, una aplicación que te ayude a mantener constancia, música de adoración que te eleve espiritualmente, videos que edifiquen tu fe, o cualquier otro medio que te motive y te oriente en tu caminar con el Señor. Lo importante es que utilices estos recursos con sabiduría, discernimiento y un propósito claro. Así como te apoyas en herramientas para organizar tu trabajo, tus estudios, tu alimentación y tu descanso, también puedes recurrir a recursos que te ayuden a crecer en tu relación con Dios, a fortalecer tu vida de oración y a meditar en su palabra con mayor profundidad. En ocasiones, las responsabilidades y el ritmo acelerado de la vida pueden hacernos sentir que no tenemos suficiente tiempo para dedicar a Dios. Sin embargo, en lugar de desanimarnos o presionarnos con largas sesiones de oración o estudio bíblico, podemos simplificar nuestro tiempo devocional sin perder su significado ni su impacto. Puedes comenzar con algo tan sencillo como leer un versículo bíblico que resuene en tu corazón, meditar en su significado y ofrecer una breve oración de gratitud y entrega a Dios. Aún unos minutos de conexión sincera con el Señor pueden transformar tu día, darte claridad y renovar tu espíritu. La clave no está en la cantidad de tiempo, sino en la calidad del encuentro con Dios. Este es el mensaje que quería compartir contigo hoy. Espero que estas palabras te ayuden a reflexionar sobre tu relación con Dios y a fortalecer tu vida de oración. Te invito a examinar aquellos obstáculos que pueden estar impidiendo que escuches la voz de Dios y a buscar su ayuda para superarlos. Acércate a Dios con fe, perseverancia y un corazón dispuesto a obedecer, y experimentarás la alegría y la paz que vienen de escuchar su voz. Recuerda que Dios te ama profundamente, te escucha con atención y te habla con amor. Él desea tener una relación personal e íntima contigo, guiarte en su camino y llenarte de su gracia. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con tus amigos y familiares para que ellos también sean edificados y puedan acercarse más a la voluntad de Dios. También puedes dejarme tus comentarios, preguntas o sugerencias. Nos vemos en la próxima reflexión. Que el Señor te bendiga y te proteja siempre. Amén.